Que el Dios de paz les bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Estamos agradecidos de parte del Señor porque Dios nos da vida y nos permite poder congregarnos en este lugar con el único propósito de engrandecer su santo nombre. Y en esta tarde agradecido de parte del Señor por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta palabra. Agradecido del Señor y del Señor Cristo también que me pone en estos aprietos, pero muy feliz, muy contento. No sé si se me nota que estoy feliz. Quiero darle gracias al Señor, hermanos, porque Dios nos bendice y ha bendecido en este tiempo a mi familia, a mi esposa, que ya le conocen, a Kelly, a mi hija Karen, que también ustedes le conocieron, estuvo hace muy poco acá con nosotros también, y a Mariana, mi hija mayor, que está en Temuco junto a Karen. Han sido 8 meses que hemos estado acá en esta comunidad, donde hemos crecido, donde hemos sido ministrados, donde hemos sido bendecidos, donde el Señor ha sanado, donde Dios nos ha restaurado y nos sentimos felices y contentos de pertenecer a esta comunidad de amor, fe y servicio, que encuentro que Dios nos ha bendecido no solo en este lugar, sino con una dirección, como lo es también esta visión o esta dirección que Dios ha entregado a la iglesia. Y eso es extraordinario por cuanto es necesario que una iglesia tenga una dirección de parte del Señor. Lamentablemente no muchas congregaciones tienen una dirección y es como un barco que navega sin carta, ¿no es cierto? No tiene rumbo, no tiene, ¿no es cierto?, un lugar a donde apuntar, pero Dios ha bendecido este lugar con una dirección y queremos plasmar aquello afuera, ¿no es cierto?, una comunidad de amor, de fe y de servicio. Y eso, ¿no es cierto?, es la pura misericordia del Señor. Que el Dios de paz les bendiga en esta hora y el Señor también me ayude para compartir con ustedes esta palabra y ustedes también me ayuden a predicar en este día. El pastor predicaba hace 2 domingos atrás un poco acerca de esto, hermano, lo que ocurre en una iglesia cuando sintoniza con el Señor, cuando estamos en armonía con Dios, pues Dios nos visita y Dios hace la obra en cada uno de nosotros y Dios sana nuestras heridas y el Señor, hermano, ¿no es cierto?, nos levanta. Y es lo que Dios quiere hacer en cada servicio. Él quiere curar, Él quiere sanar, Él quiere levantar. Y esa experiencia la vivimos hace 2 domingos atrás. Mi esposa en especial, una mujer extraordinaria, una mujer de amor. Yo le doy gracias al Señor por tenerla a mi lado. Y como dice alguien por ahí, al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Bueno, yo dije, aquí los varones se van a subir a la silla, van a decir amén, van a gritar, pero no fue así. Al lado de una gran mujer hay un gran... Ya. Entonces, ¿por qué digo esto? Bien, hermanos, entonces, lo digo por aumento de nuestra fe. El año pasado mi esposa vivió un año muy complejo en su trabajo, ¿no es cierto?, mucho bullying, y eso marca porque simplemente somos distintos, somos diferentes y no vamos en la misma corriente. Y este año parecía ser la misma temática y hace 2 semanas atrás mi esposa dijo, yo no sé si este año voy a poder aguantar, voy a tener que renunciar. Y hace 2 domingos atrás ella estaba ahí mismo, estaba sentada y estaba orando al Señor muy afligida, y hubo un momento en que el pastor también dijo, oren uno por los otros, y ella estaba orando al Señor y presentando ese caso delante del Señor, porque el que toma nuestras dificultades, ¿no es cierto?, es el Señor. Entonces ocurre lo siguiente, que una hermana se levanta, ¿no es cierto?, y va donde ella y la abraza y comienza a orar en la misma dirección y comienza el Señor a consolarla y a animarla. Y cuando llega el día lunes, ella me dice, Carlos, ¿sabe que algo pasó? Porque hoy día, wow, fue diferente, Dios tomó control. Y Dios tomó control el martes, y Dios tomó control el miércoles, y esta semana y su siguiente, el Señor sigue teniendo control. Entonces lo hablo, hermanos, para aumento de nuestra fe, que ocurren cosas en medio de la iglesia cuando sintonizamos y estamos en armonía con el Señor. El Espíritu Santo empieza a fluir en nuestra vida y a responder y a sanar y a levantar, y creo que es lo que va a ocurrir también hoy, no porque esté usted aquí, sino porque está el Señor. Amén. Nosotros somos los necesitados y Dios nos ha mirado con misericordia.
Bien, vamos a compartir la palabra entonces. Si se puede proyectar el mismo texto, hermano, para que esté ahí y refresque, ¿no es cierto?, un poco nuestra memoria. Y vamos a hablar hoy día, hermanos, de esto de misiones. Cómo está en el corazón de Dios las misiones, cómo es tan poderoso, tan fuerte, ¿no es cierto?, esto de las misiones, ¿no es cierto?, y que Dios ha encabezado de poder levantar, ¿no es cierto?, a hombres y mujeres para que, ¿no es cierto?, vayan a hacer este trabajo, esta tarea. De hecho, la iglesia existe, hermanos, por causa de las misiones, y no hay otra tarea, ¿no es cierto?, más importante, ¿no es cierto?, de la iglesia en la tierra que dar a conocer, ¿no es cierto?, el nombre del Señor, de pregonar, de anunciar, de dar a conocer la buena noticia que es el evangelio que cambia, que transforma vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahí está el texto, ¿no es cierto? Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Inmediatamente aquello, hermano, nos puede chocar, pero vamos a ver a través de la palabra el inmenso amor y misericordia del Señor para con todo el mundo. El Señor tuvo de nosotros misericordia. El Señor tuvo amor para con todos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted está aquí sentado hoy, es por la gracia, por la misericordia y por el inmenso amor de nuestro Dios. Y este libro de Jonás, hermano, es uno de los libros más controversiales. Es un libro fantástico, lleno de emociones, es un libro increíble. Desde el primer capítulo hasta el último son solo 4 capítulos, pero hermanos, están llenos, ¿no es cierto?, de emociones, de intriga, de misterio, y cada versículo se vuelve más entretenido o más emocionante que el otro. Si usted se ha detenido a mirar, hermano, este libro de Jonás, ¿verdad?, es impactante, es increíble, es fascinante, es algo maravilloso. Y vemos aquí, hermanos, ¿no es cierto?, el Evangelio de Jesucristo. Y quiero tocar a lo menos así muy rápidamente, hermanos, 3 puntos principales o 3 puntos con ustedes. El primero de ellos, hermanos, es el mandato a las misiones. El segundo es el Evangelio en las misiones, porque las misiones, hermano, es el Evangelio, ¿verdad? Y los milagros en las misiones, porque estas cosas se dan cuando comenzamos a caminar en la voluntad del Señor, cuando comenzamos a predicar la palabra, pues las señales vienen a los que creen, no antes, sino que después que usted y yo obedecemos a la palabra del Señor, entonces vienen las señales manifestándose en nuestro andar, en nuestro caminar y en nuestro hablar de parte del Señor. ¿Están aquí? Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, aquí, ¿no es cierto?, las misiones. Y para que algo sea, hermanos, noticia, tienen que tener esos ingredientes que lo hace diferente, que lo hace magnífico, que lo hace espectacular, que lo hace extraordinario. Y aquí el libro de Jonás tiene esos ingredientes, porque para que algo sea noticia tiene que ser algo realmente fuera de lo normal, fuera de lo común. Por ejemplo, no es noticia, hermanos, que un perro muerda a una persona, pero que una persona muerda a un perro, eso es noticia, ¿verdad? No es noticia, hermanos, que un hombre pesque un pez, pero que un pez pesque a una persona, eso es noticia. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, yo lo creo, porque es palabra del Señor. Pero aquí dice que el Señor preparó un gran pez, no para que lo devorara, sino para que lo salvara. Vamos al primer punto, con la ayuda del Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, que Dios le habla a Jonás, a este profeta, en un momento, hermano, tal vez de mucha tranquilidad. Tal vez él estaba, ¿no es cierto?, tranquilo, un día normal, un día común. Como yo digo, tal vez él estaba sentado en su berget, tal vez estaba con una Coca-Cola frente al radiante sol de ese día. Y el Señor lo interrumpe, hermano, ¿no es cierto?, y le habla, ¿no es cierto?, a Jonás y le dice: ve, levántate y ve a Nínive, a esta gran ciudad, a esta ciudad grande en extremos, y lleva el mensaje que yo te diré.
porque esta nación es perversa, es malvada. He visto que su gente, ¿verdad? Como dice ahí, es perversa. Y Jonás, hermanos, cuando oye la voz de Dios, se turbó, se afligió, se complicó, porque Jonás sabía a dónde Dios lo estaba enviando, que era uno de los enemigos de Israel, una nación en potencia, una nación perversa, que Jonás conocía de muy de cerca y que era enemigo, ¿no es cierto?, de Israel. Y Jonás, siendo un patriota, un profeta de su pueblo, que entendía, ¿no es cierto?, tal vez de una manera distinta, ¿no es cierto?, quién era Dios, que Dios no le pertenecía solamente al pueblo de Israel, sino que Dios también es Dios de toda la tierra. Amén. Y cuando el Señor le dice, ve, esta palabra nos resulta conocida. Porque dice la Escritura, hermanos, en el libro de San Marcos, en el último capítulo de Marcos, en el capítulo 16 y en el verso 15, dice, id. En la Reina Valera dice, id. Anunciar el Evangelio a toda criatura. Pero también, ¿no es cierto?, la Nueva Traducción dice, vayan. Y aquí Dios está hablando en Jonás, ve. Es decir, que Dios nos está impulsando, Dios nos está llamando, hermanos, ¿no es cierto?, a las misiones, porque las misiones están en el corazón del Señor. Y a pesar de que esta era una ciudad mala y perversa, ¿no es cierto?, ellos no eran peores que nosotros. Porque todos estábamos, ¿no es cierto?, en la misma condición, y aún así Dios tuvo misericordia, y aún así Dios nos amó, porque de tal manera, ¿no es cierto?, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de este libro, hermano, es dar a conocer el gran amor de Dios a todo el mundo. Y esos agentes están aquí en esta tarde. Esos brazos están aquí en esta tarde. Usted y yo hemos sido convocados y llamados por el Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando dice el Señor a Jonás, ve, ¿no es cierto?, es una orden, ¿no es cierto?, que Dios está dando. Y Jonás, ¿no es cierto?, en la quietud, en la calma, en la comodidad de su vida, tal vez Dios le abre y le interrumpe, como Dios nos va a interrumpir muchas veces, ¿no es cierto?, va a irrumpir en nuestra tranquilidad para que ejecutemos la obra del Señor, porque muchas veces, hermanos, ¿cierto?, Dios tiene que mover algunas cosas para que nosotros nos levantemos, para que reaccionemos, para que hagamos la tarea por la cual Cristo nos ha llamado también. No solo para ser salvos, sino también para llevar el mensaje poderoso de Dios a las naciones. Y cuando hablamos de misión, hermanos, como que nos complicamos un poco, porque inmediatamente pensamos que hay que cruzar océanos, que hay que atravesar fronteras, pero las misiones se dan, hermanos, en todas partes, se dan en todo lugar. Fuera de mi casa comienzan las misiones. Las misiones se dan en la banca de la plaza cuando hay una persona necesitada de Dios. Ahí se dan las misiones. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todas partes se dan las misiones, y Dios quiere que usted y yo seamos voceros del reino de los cielos y comuniquemos las buenas nuevas de salvación. Entonces ahí estaba, hermano, Jonás, y el Señor le dice, ve a aquella gran ciudad. Jonás conocía, ¿no es cierto?, quién era Nínive. No quería ir. Jonás, lo que menos sentía por Nínive, hermano, era aprecio. Jonás despreciaba a Nínive por su maldad extrema, porque era gente violenta, porque él pensó tal vez dentro de sí que Nínive, por su condición, no merecía, ¿no es cierto?, un gesto compasivo y de amor de Dios para ellos. Y esto nos toca también a nosotros, porque pareciera ser que a veces pensamos que somos mejores que los que están afuera y que no merecen ser predicados, que no merecen ser exhortados, que no merecen que nosotros le hablemos del Señor. Y se lo digo porque a mí me pasó en Yanquihue, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, un jovencito de 22 años, alto, hermoso, guapo. Hoy día ya ha ido cambiando un poco. Y me pasó, hermano, y una persona, y imagínense que el nombrecito, el apodo que tenía, le decían Satanás. Sus padres tuvieron que poner fierros en toda su casa para que no entrara.
Y cada vez que él me veía, hermanos, quería que le hablara del Señor. Y yo decía, esta es una pérdida de tiempo, porque a los 22 años conocí al Señor en Yanquihue. El Señor salió a mi encuentro. Y Él siempre me decía, háblame de Dios. Y yo decía, pierdo mi tiempo, si aquí no hay nada que hacer, nunca se va a convertir al Señor. Y me iba a golpear a la casa, hermano, a las 2 de la mañana, y de afuera me gritaba, Carlos, quiero hablar contigo. Y yo me hacía el dormido, hermano, si no le abría la puerta. Y un día, hermano, este hombre, en la vía pública, en la calle, conoció al Señor. Entonces para Dios no hay nada imposible. Cuando pensamos que alguien no se lo merece, por lo rebelde, por lo malo, ¿no es cierto que es? Nos equivocamos, porque el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, y su amor no se agota. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor llegó a la vida de ese hombre. Y fue noticia, hermano, en todo Yanquihue. Esto no estaba en el mensaje. Porque era un hombre muy conocido, que le robaba hasta a los carabineros, no se daban cuenta. Faltó que estén los titulares del diario Yanquihue, Satanás se convierte al Señor. Dios todo lo puede. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Porque esta es la voluntad de Dios. Dice así en Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 4, dice, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. O sea, estamos hablando de aquella persona que no me gusta, que no me agrada, de aquella persona que es como mi Nínive, ¿no es cierto?, que me ha defraudado, me ha herido, y por cuanto esa persona no está, ¿no es cierto?, no entra a mi reino y está en la lista negra, yo no le voy a predicar del Evangelio. Pero quiero decirte algo, hermano, que el Señor te va a enviar a ese Nínive en algún momento, en alguna oportunidad, y la pregunta es, ¿haremos también como Jonás y huiremos de la presencia del Señor? Huir de la presencia de Dios no es esconderse, porque nadie puede esconderse de la presencia del Señor. Eso es absurdo. Así lo dice el salmista en el Salmo 139, verso 7, donde él dice, ¿dónde me esconderé de tu espíritu? Jamás podré esconderme de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si descendiera a la tumba, ahí estás tú. Dios está en todas partes. Es que Dios no está dentro del universo, todo el universo está dentro de Dios. Nadie puede huir de Dios. Pero siempre el enemigo tendrá un barco preparado para los que quieren ir en dirección contraria a la que Dios nos envía. Dios le enviará ese Nínive a usted. Y le dirá, levántate y ve a Nínive. Ve a aquella persona que te ha herido, a esa persona que te ha hecho mal, a esa persona que te ha hecho daño, que tal vez podemos nosotros pensar y decir, no, este me ha provocado, así que, como dijo alguien, no, ese es malo, ese yo no le pienso predicar el Evangelio. Y a veces puede ser que pasen esos pensamientos, hermanos, por nuestra mente, y esas emociones por nuestros corazones. Pero el amor de Dios excede todo conocimiento. Y Jonás se levanta, pero no para ir a Nínive, sino que se levanta precisamente, hermanos, para correr en dirección contraria. El Señor ama a todas las naciones. Y el Señor ha llegado, ¿no es cierto?, a muchas personas. Aún en el Antiguo Testamento vemos plasmado el amor del Señor, de qué manera, ¿no es cierto?, Elías, ¿no es cierto?, llega a esa viuda de Sarepta de Sidón, que no pertenecía al pueblo, pero llega ahí. También vemos las misiones en una persona. Eliseo, cómo es, ¿no es cierto?, ordenado por Dios para que salga el general, ¿no es cierto?, Naamán, el general de los sirios. Y vemos a Jesús también hablando, ¿no es cierto?, a los samaritanos. El Señor quiere que todos oigan, hermanos, ¿no es cierto?, acerca del gran amor de Dios y cómo Dios está dispuesto a salvarnos y a perdonarnos y a lavar todos nuestros pecados
en su bendita sangre, porque eso dice la palabra, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie puede huir de la presencia de Dios, pero sí podemos correr en dirección contraria a la de Dios. Por las consecuencias, hermanos, son fatales, son terribles. Otro punto importante. Estamos hablando de el mandato de Dios a las misiones. Y vemos cómo Dios envía, hermano, a Jonás hasta esta gran ciudad. Porque Dios amaba a Nínive a pesar de su conducta, a pesar de su condición. El Señor amaba a Nínive y no quería que ellos se pierdan. Pero Jonás no tenía ninguna intención de predicarles, hermano, ¿no es cierto? Ninguna intención de llevar el mensaje que el Señor le había entregado. El Evangelio de Cristo, hermanos, en estos capítulos, quiero compartirlo con ustedes. La Biblia dice que Jonás, hermanos, se levanta y ve a Jope y paga su pasaje. Conocemos la historia, ¿no es cierto? Aborda aquel barco, hermano, en dirección a Tarsis, ¿no es cierto?, con la intención de huir de la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que el Señor, hermano, levantó una gran tempestad, ¿no es cierto? La furia, ¿no es cierto?, de las olas y del viento, hermanos, se acrecentaban y las olas comenzaron, ¿no es cierto?, a engrandecerse, y una tempestad tan grande, hermanos, comenzó a sacudir el barco donde estaba Jonás. Y las personas que estaban ahí en la barca, hermanos, se percataron y se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando, que algo originó esa tormenta, que no era algo normal, que no era algo, ¿no es cierto?, cotidiano de lo que se hace, ¿no es cierto?, en el mar. A veces se levantan tormentas que uno no sabe, o tempestades, pero ellos se percataron que algo había causado, hermanos, ¿cierto?, esa tormenta. Y comenzaron cada uno a clamar a sus dioses, hermano, y comenzaron a tratar de entender quién era el responsable, quién era, ¿no es cierto?, la persona, o por qué razón o causa, motivo, hermano, se había levantado esa gran tormenta que amenazaba con sus vidas. Entonces, hermano, dice que el capitán del barco, cuando ve esto y sabiendo que había uno en el interior que estaba dormido, que estaba descansando, va y lo despierta y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice el verso 4: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban las cargas por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate, ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. El responsable, hermano, de esa tormenta estaba ahí agotado, cansado, con un conflicto interno tan grande, porque él sabía, hermano, que estaba huyendo de Dios, que él no quería obedecer a lo que Dios le había mandado. Entonces él estaba abrumado, él estaba, hermano, complicado internamente, y estaba descansando ahí. A ver si Nínive, hermano, no recibía de parte de Dios el mensaje. Porque una de las cosas que Jonás quería era que Nínive no recibiera el mensaje. Que ojalá Nínive, hermano, fuera aplastado, fuera desarraigado, porque era un enemigo, ya lo dije, ¿no es cierto?, potencial de Israel. Y Jonás no quería que ellos, ¿no es cierto?, también corrieran la misma suerte que ellos de tener un Dios que los amara. Entonces aquellos hombres hablaron con Jonás. Y Jonás le declaró la verdad.
Y Jonás le dijo, entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte cayó sobre Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Entonces Jonás, hermano, no le quedó más remedio que decir, yo soy profeta de Dios, soy de Israel, soy de tal parte, soy de Zabulón, soy de la tierra de Israel y estoy aquí escapando de la presencia de Dios. Nadie puede huir de Dios, porque tarde o temprano Dios nos va a alcanzar. Porque no se hará a nuestra forma, no será a nuestra manera, será a la manera de Dios. Si Dios te envía mañana, igual le tienes que ir. Entonces aquellos hombres, hermanos, escucharon a Jonás. Él dijo, soy hebreo y temo al Señor del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y saben, mi hermano, que esto me encanta esta parte, porque a pesar de Jonás estar en desobediencia, a pesar de ir en dirección contraria, él no negó quién era Dios. Él comenzó a predicarle en su desobediencia a aquellas personas. Dijo, temo al Dios del cielo, ¿no es cierto?, que hizo los cielos y la tierra. Estaba dando a conocer la grandeza del Señor. Y esto también, mi hermano, me hace ruido, porque cada vez que nosotros estamos en conflicto, hermanos, como la iglesia primera, cuando eran perseguidos, eran cuando más predicaban acerca del Señor. Y nos pasa también a nosotros. Cuando más afligidos estamos, más corremos a la presencia del Señor, ¿no es así? Más corremos a la presencia del Señor y declaramos entonces la grandeza de nuestro Dios. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y él dijo, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tempestad. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograban. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, no nos hagas responsable de su muerte, oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Ellos no sabían, pero Dios sabía, porque había levantado, hermano, esa gran tormenta para que el propósito y la voluntad de Dios se pueda cumplir, porque Dios había ordenado a aquel hombre que fuera a Nínive y no sería, ¿no es cierto?, la palabra de Dios defraudada. Dios cumpliría su propósito. Cuando Dios nos llama a nosotros, hermanos, de alguna u otra forma Dios hará que seamos quebrantados y que obedezcamos a la palabra del Señor. Dios nos hará correr de una u otra forma, hermano, al punto exacto, ¿no es cierto?, donde Dios quiere tenernos, para que entonces comprendamos la voluntad y el propósito de Dios. No nos olvidemos de Jacob, que la Biblia dice que era un hombre quieto y que le gustaba estar, ¿no es cierto?, entre las pieles de la tienda. Pero bastó una amenaza de su hermano que lo iba a matar para que él corriera despavorido por el desierto al punto exacto donde Dios quería tener un encuentro con él. A veces Dios permitirá algunas cosas para que usted y yo tengamos ese encuentro con Dios y comprendamos el plan y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Ofrecieron sacrificio y le prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Imagínese, hermano, un hombre que iba escapando en desobediencia,
Un hombre que quería huir, hermano, de la presencia del Señor. Se topa, hermano, con esta tripulación angustiada. Y él les predica. Y estos hombres hicieron voto y prometieron servir al Señor. En medio de toda esa situación, esta gente creyó. Porque todos ellos, hermano, de alguna manera representan a esta humanidad que navega en las olas del juicio de Dios. Y necesitan oír, así como Jonás le habló, necesitan oír, hermano, de la grandeza, del poder, del amor, de la misericordia de Dios que Él tiene para sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí nosotros vemos, hermanos, el Evangelio. Porque toda esa gente que estaba ahí iba a perecer. Pero sin embargo, Jonás reconoció que él era el responsable, era el culpable. Y aquellos hombres dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué haremos contigo? Entonces Jonás presenta una solución y dice, échenme al mar y esto se aquietará, ¿no es cierto? Y se calmará. Y aquellos hombres rogaron al Señor, no nos eches la culpa de la muerte de este hombre. Y lo echaron, hermanos, al mar. Porque Jonás no se lanzó. A Jonás lo echaron al mar. Y esto tiene que ver en parte, hermanos, con el sacrificio de Cristo. El Señor lo que hizo en la cruz del Calvario no fue un suicidio. No fue un mártir. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, fue un sacrificio. Por usted y por mí. El justo por los injustos. El inocente por los culpables. Él entregó su vida por todos nosotros. Y por eso hoy día estamos sentados aquí. Pero hay otros también, hermanos, que no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Y así como Jonás, usted y yo estamos llamados por el Señor para poder llevar este mensaje a otras partes, a otras personas, a otros lugares. El Señor le dijo, ¿no es cierto?, a aquellas personas, en el libro de Mateos, en el capítulo 12 y en el verso 38, voy a leerlo. Y dice, un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. El verso 39 dice, y Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, es una figura de lo que había de acontecer. Porque esa señal de Jonás sería la que Dios daría a esa generación perversa que demandaba señal. Pero algo más dice el Señor acerca de esa generación. Y Dios dice, hermanos, en el verso 41, que el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, ¿quién superior a Jonás está aquí? Pero ustedes se niegan a arrepentirse. Entonces hay una señal en el libro de Jonás que involucra el Evangelio, lo que Cristo iba a hacer más adelante, de qué manera el Señor iba a padecer en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Esa sería la señal para esa maligna generación que demandaba señal. Esa sería la señal que el Señor le daría.
Y vemos aquí, hermanos, ¿no es cierto?, en el libro de Jonás, de qué manera, ¿no es cierto?, plasma el Señor, o de qué manera el Señor está dando a entender el Evangelio de Jesús en estos versículos. En el capítulo 3 del libro de Jonás, dice lo siguiente: después que Jonás fue lanzado, hermano, al mar, y el pez estaba listo, preparado por el Señor, porque Dios gobierna los cielos, la tierra, el Señor gobierna los mares. Y cuando nosotros oramos al Señor, el Padre nuestro, y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No podemos mirar a las naciones. En este pasaje tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque usted y yo somos tierra. Entonces lo que estamos diciendo: Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en mi vida. Entonces estamos declarando que el Señor haga su voluntad en mí, y la voluntad de Dios es que usted y yo podamos ser los canales y las vías, los conductos por donde fluya la verdad de Dios y el Evangelio poderoso de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jonás, hermano, fue llevado a tierra, al lugar que Dios le había enviado la primera vez. Y vemos aquí, hermano, la misericordia del Señor, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando le fallamos una vez, Dios trae otra oportunidad para que usted y yo podamos obedecer y reivindicarnos de alguna manera con el Señor. Y la palabra de Dios dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermano, Jonás esta vez obedeció. Jonás esta vez fue sin quejas. Esta vez Jonás, hermano, fue por la dirección correcta y sin ganas. Tal vez porque él no quería que esa nación, hermano, escuchara, aunque el mensaje era lapidario, el mensaje, hermano, era confrontacional, el mensaje era de juicio, porque de aquí a 40 días Nínive será destruido. No había ninguna oportunidad, hermano, para la gran ciudad de Nínive que se arrepintiera. No había un mensaje como lo que hoy día usted y yo podemos escuchar, mensajes de arrepentimiento, llamados, ¿no es cierto?, arrepentidos de parte de Dios. No estaba ese mensaje para Nínive, y Jonás comenzó a entrar por la ciudad y a dar este aviso, hermano, por una ciudad de 3 días de camino extensa. La Biblia dice que eran 120,000 personas. Algunos comentarios dicen que podía haber sido más de 500,000, pero lo importante es que Jonás comenzó, hermano, a anunciar lo que Dios le había dicho: Nínive de aquí a 40 días será destruido. Y para abreviar, hermano, este mensaje, la Biblia dice desde el verso 5 en adelante: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos amados, qué tremendo mensaje, qué tremenda, hermano, avivamiento en ese lugar. Una de las campañas más extraordinarias,
hermanos, que menciona el Antiguo Testamento. Uno de los movimientos más maravillosos que encontramos en la Biblia. Y yo quiero detenerme aquí un minuto. Un predicador sin ánimo. Un predicador con un sentimiento distinto al de Dios. Un predicador que en alguna medida él quería que lo que Dios había establecido se cumpliera. Lo que Jonás quería era que el pueblo recibiera el juicio de Dios. Porque tal vez él pensó que no merecía Nínive la compasión y la misericordia. Como aquellos discípulos cuando no lo recibieron en una ciudad le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos a Dios y envíe fuego del cielo y los consuma? Porque muchas veces nuestros pensamientos, hermanos, divagan y nos vamos al extremo y pensamos que otros no merecen oír o que no merecen ser perdonados por el Señor, porque tal vez se levantó contra mi persona, porque me defraudó, tal vez porque me hirió, me hizo mal, y pensamos que esa persona no debe recibir, como usted y yo, el amor y la misericordia de Dios. Pero nos equivocamos al igual que Jonás. ¿Y sabe lo que dice Jonás en el capítulo 4? Una vez que lo encuentre. Jonás le dice: Señor, esto era lo que yo te decía desde el principio. De cuando estaba en casa. De cuando estaba en mi pueblo. Esto era lo que yo te decía. Por eso yo me apresuré de escapar, de irme. Porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Que eres un Dios lento para la ira. Y que eres un Dios de amor inagotable. Jonás no lo podía entender, cómo había tanto amor en Dios, cómo había tanta misericordia, cómo Dios estaba dispuesto a perdonar una gran ciudad malvada y perversa. Es que el amor de Dios, hermano, excede todo conocimiento. Y Nínive, hermanos, creyó a ese mensaje y comenzaron a reaccionar. Y el rey se despojó de su vestidura real y mandó, ¿no es cierto?, a que nadie comiese ni bebiese, que se vistieran de cilicio, que se humillaran, que se volvieran a Dios y que se arrepientan de todas sus obras violentas y que clamaran a Dios. Tal vez, dijo el rey, tal vez, viendo esto, Dios cambie de opinión. Tal vez viendo esto, el Señor, esta actitud de arrepentimiento, Él tenga misericordia y no nos consuma. El amor del Señor va más allá de lo que usted y yo podemos comprender. Así como Nínive, hermano, hay muchos lugares en el mundo donde están maltratando a los misioneros. En otros los están matando y cazando, hermanos, por cantidades. Muchos países, hermanos, donde no se puede hablar abiertamente. Donde nuestros hermanos son masacrados, hermanos, por predicar la palabra del Señor. Y a veces livianamente podríamos pensar, no se merecen escuchar el Evangelio. Pero así como Nínive, hermano, está Rusia, está Tailandia, está Corea del Norte, está Egipto, está Jordania, están los países musulmanes. Y en todos ellos Dios está manifestando su amor a través de hombres y mujeres que dijeron: sí, Señor. Cuando Dios les dijo: levántate y ve, ellos dijeron: amén, Señor. La pregunta es, si Dios te dice hoy: levántate y ve, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra conducta? ¿Cuál será nuestra acción?
delante del Señor si Él nos dice levántate y ve hacia Nínive, que no te agrada, que no te gusta, que no quieres ir? ¿Cuál será nuestra reacción? Cuando Dios interrumpe en medio de nuestra comodidad y tranquilidad y nos dice levántate. Porque no te llamé para estar sentado. No te llamé por bonito. Te llamé para que me des a conocer mi gloria. Así como las aguas cubren la mar, así también toda la tierra debe ser llena del conocimiento de Dios. A través de usted y a través de mí. Dios trata con Jonás. Y por segunda vez, el Señor lo mete a la escuela. Y le enseña a través de una planta, la cual en algún momento prestó abrigo y consuelo a Jonás, que en el espacio de un día y una noche creció y se terminó, de la cual Jonás, ¿no es cierto?, la quiso mucho porque fue propicio en su momento y se enojó cuando esa planta fue herida por un gusano. Y el Señor trata con Jonás. Él dice: Jonás, ¿tanto te molestas por esa planta que en el espacio de una noche, de un día, creció y pereció? Mucho me molesto. Estaba enojado Jonás, porque su mensaje, hermano, había sido anulado. Y él fue al oriente, dice la Escritura, para ver el juicio, a qué hora comenzaba, ¿no es cierto?, a caer fuego del cielo. Pero estaba molesto porque sabía que Dios era un Dios de amor y de misericordia, que perdonaría a la ciudad de Nínive. Entonces Dios le dijo: ¿tanto te molesta por esa planta en la que tú no trabajaste, ni te esforzaste, ni la regaste? ¿No he yo de tener misericordia de una nación donde hay más de 120,000 habitantes que no saben distinguir de entre su mano izquierda y su mano derecha? ¿No he de tener yo misericordia? Que el Señor te bendiga. ¿Qué dirás, hermano, si el Señor te llama hoy? Nínive tuvo solo una oportunidad. Un solo mensaje. Nínive, hermano, tuvo un solo culto. Tuvo un solo predicador. No había luces. No había música como la que tenemos aquí. No había un ministerio musical que armonizara el mensaje de Jonás. Pero ellos creyeron. A la voz de Jonás creyeron el mensaje. Y se arrepintieron a pesar que el mensaje no tenía, ¿no es cierto?, un llamado al arrepentimiento, pero ellos reaccionaron. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted? Por la radio, por la televisión, en este lugar. ¿Cuántos sermones no ha escuchado? ¿Cuántos todavía siguen lejos escuchando el mensaje una y otra vez? ¿Cuántos todavía siguen alejados oyendo, ¿no es cierto?, la palabra del Señor de distintas formas, de distintas maneras, en distintos lugares y siguen lejos? Nínive creyó al primer mensaje y se arrepintieron. ¿Cuánto más falta? ¿Cuántos mensajes más falta oír para que usted y yo reaccionemos a la voz del Señor? Póngase en pie, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, de reunirnos en torno a tu presencia y de poder oír tu palabra, Señor. Padre, que ella cale en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, Señor, y así como Jonás, Señor, podamos levantarnos, Señor, y no huir, Padre, al llamado que usted nos hace, sino que podamos acudir en obediencia al mandato, Señor, porque sabemos que a través de esto, Señor,
pues ocurren los milagros en las misiones. Cuando obedecemos y llevamos el mensaje, ocurren cosas extraordinarias y cosas maravillosas, Señor. Muévase en medio de nosotros, Padre eterno, y bendiga a esta congregación en esta hora. Gracias te doy por tu palabra, amado Dios. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, que el Señor le bendiga y quiera mi hermano.